favor, si tiene una Biblia, vamos juntos a Lucas, el capítulo 7, versículo 11 al 16. Lucas, en el capítulo 7, versículo 11 al 16, dice de esta forma: y aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín, y sus discípulos iban con él, acompañados por una gran multitud. Y cuando se acercaban a la puerta de la ciudad, sacaban afuera, dice, a un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda, y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. También decían: Dios ha visitado a su pueblo. Qué increíble es este pasaje. No sé cuántos de ustedes ya habían mirado este pasaje y no lo hemos leído siempre, hay veces, pero muchos ya lo han visto en muchas ocasiones, y podemos mirar este excelente milagro asombroso que Jesús hace por el hijo de una mujer viuda que había muerto. Cuando miramos los sucesos en la Biblia y cuando encontramos milagros en la Biblia, realmente nos asombra. Aún el diccionario define milagros como sucesos maravillosos y asombrosos que son asuntos de Dios. Un milagro no es un asunto humano, es un asunto de Dios. Y les dije hoy temprano a los que estaban en el servicio por la mañana que los milagros no pueden ser una condición para yo creer en Dios, porque los milagros Dios los ha hecho para revelar su gloria, mas no para que usted y yo podamos tratar de poner como condición: si haces este milagro para mí, entonces voy a creer recién en ti, oh Dios. Y esto no es así. Los milagros no son un condicional. Los milagros revelan la gloria de Dios. Y esto es algo importante porque debió haber sido esto todo un suceso. Jesús llegaba a esta ciudad. Naín era una ciudad agrónoma, una ciudad dedicada a la agricultura. Y Jesús estaba pasando por ahí. Era una ciudad pequeña, pero de pronto se da con el suceso en la puerta de la ciudad que sacaban a un muerto. Y el muerto era hijo de una mujer viuda, pero había gente acompañando a ella. Qué interesante, porque las viudas en la antigüedad vivían de la caridad del pueblo. Y las viudas, el pueblo las sabía reconocer. Pero esta debió haber sido una viuda muy querida. Debió haber sido no una viuda más de la estadística. Tuvo que haber sido una viuda muy conocida en el pueblo, porque el pueblo, un gran número del pueblo le acompañaba. Entonces me llama la atención, no era cualquier viuda, era una viuda conocida en la ciudad. El pasaje del verso 12 dice claramente, verso 11, y dice Jesús acompañado por una gran multitud, verso 12, y cuando se acercaban a la puerta de la ciudad, sacaban al muerto, y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Esta viuda definitivamente tenía algún tipo de relación distinto a cualquier otra persona. El pueblo se dolía de lo que estaba pasando con esta viuda, porque su único hijo había muerto. Para las personas que conocemos lo que significa tener la ausencia de un ser querido, podríamos entender un poco el dolor de esta viuda. Ya el ser viuda era difícil en ese entonces. Ya les dije que vivían de la caridad. Ella no tenía herencia posiblemente, o sí,
No sabemos todo el contexto, pero ya era una viuda social en las sociedades entonces, ya era una mujer, por así decirlo, desfavorecida. Pero además de esa problemática, ahora el hijo se le muere. Ahora tenía otro dolor más adicional al que era viuda, al que no estaba acompañada de su marido. Y lo que me llama la atención, y se los dije, que la sociedad, un gran grupo de ese entonces estaba acompañándola. Qué bueno es hacernos parte del dolor de la gente. La Biblia habla, dice que tenemos que aprender a dolernos con los que se duelen. La Biblia dice que necesitamos aprender a dolernos con los que se duelen. A veces usted y yo estamos esperando milagros de parte de Dios y eso es bueno. Pero si hay algo que prepara la plataforma para milagros es ser gente sensible al dolor de otros. ¿Está aquí conmigo? Si hay algo que prepara la atmósfera para un milagro es ser sensibles a lo que se está viviendo en ese instante. Cuando Jesús entra a la ciudad se va a encontrar obviamente con una imagen de dolor, pero a la vez también va a ver que había sensibilidad en esta gente porque se había unido al dolor de una viuda. La sensibilidad es algo que hoy en día necesitamos siempre revisarnos. Y cuando le hablo de sensibilidad no es desarrollar solo sensibilidad para nuestros asuntos, sino también ser sensible para los asuntos de los demás. A veces una de las cosas que no definimos bien en nuestras vidas es la palabra sensibilidad. A veces somos muy sensibles para nosotros mismos, pero no somos muy sensibles para el dolor de otros. No sé si te ha pasado que a veces tú eres muy sensible para ti. Hay cosas y usted va a conocer personas que fácilmente son muy sensibles y podría que rápidamente cosas puede afectarle y eso es bueno. Pero hay veces esas personas que son muy sensibles para sí mismo no son tan sensibles para el dolor de otro. Y cuando hablamos de sensibilidad, la sensibilidad tiene que tener ambas partes. No solamente para mis asuntos, sino también para el asunto de otros. No solamente para lo que me duele o lo que me afecta, sino también para lo que le duele al otro. Por eso cuando Jesús estaba enseñando la regla de oro, estaba diciendo: haz con la gente como te gustaría que hagan contigo. Necesitamos ser sensibles, pero sensibles desde un orden bíblico, no sensibles solamente desde mis emociones. Y si hay algo que prepara la plataforma para ver milagros de parte de Dios en tu vida y en mi vida, en nuestra familia, en nuestra sociedad, es ser sensibles al dolor de otros. Porque esto es lo que va a suceder. Hace unos meses atrás mi esposa tenía una reunión en un café y ella me contó que una mujer se logró entrar al café y empezó a decir que ella tenía cáncer y estaba enferma. Entonces mi esposa vio a esta mujer. Mientras ella tenía la reunión, ella dijo: tengo cáncer, por favor, alguien puede ayudarme. Entonces mi esposa tomó la decisión de ayudarle a ella, pero también de orar por ella. Orar por ella. Y mi esposa me contó que cuando ella terminó de atender a esta mujer, más personas que estaban dentro del café se unieron al dolor de esta mujer, ayudándola, dándole palabras de aliento. Es que la sensibilidad puede desatar milagros para nuestra vida, para la vida de otros. Hay veces nuestro corazón se ha endurecido tanto. Hay veces nuestro corazón se ha llenado de un asunto muy personal y no estamos mirando por los demás. Me encanta ver esta escena. Jesús va a entrar en una plataforma donde hay una sociedad sensible, un pueblo sensible. Usted va a escuchar que en ocasión Jesús no hizo ni un milagro porque no había fe, pero en este caso había sensibilidad. Diga conmigo: sensibilidad. Y cuando uno es sensible al dolor de otros, esto es un buen interruptor para que el poder de Dios pueda encenderse.
Hay veces, es algo que hoy en día quiero enseñar siempre. Muchos de ustedes invitan a un amigo, invitan a un familiar, y lo que te mueve a invitar a un amigo, a un familiar, es ser sensible a lo que Dios tiene para ellos. En los últimos tiempos la iglesia necesita recuperar sensibilidad, porque hay veces estamos menos sensibles a la verdadera necesidad del ser humano. Y la verdadera necesidad del ser humano es Cristo. A veces la mayoría de nosotros ya estamos teniendo cosas que bendicen nuestra vida. Tenemos un trabajo o un negocio que provee para nuestras necesidades. Y Dios está haciendo cosas en nuestra vida y gloria a Dios por eso. Pero cuidado con enfocarnos solo en nosotros mismos. Necesitamos ser sensibles por otras personas. Hay personas que no la están pasando tan bien y necesitamos ser sensibles por ellos. Y Dios quiere usar tu sensibilidad para preparar una plataforma para hacer un milagro en la vida de otros. ¿Está aquí conmigo? Y cuando yo invito a un amigo o una amiga, estoy siendo sensible a su necesidad. Y Dios puede hacer un milagro a través de tu vida o de forma directa por ese familiar o por ese amigo que tú estás invitando. ¿Está aquí conmigo? La sensibilidad prepara el ambiente, la atmósfera. Jesús entra a la ciudad, encuentra a esta mujer con su dolor, llevando el féretro de su hijo, pero si hay algo que llama la atención, por eso le digo, usted puede leer el verso 12, el último párrafo, y dice, y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Qué importante es ser sensible, porque cuando eres sensible, tú vas a compartir con las personas que pasan dolor. Necesitamos ser intencionales en esta parte. Por favor, empecemos a ser cuidadores de la gente que está a nuestro alrededor. La Biblia dice que cuando Caín mató a Abel, Dios le preguntó, Caín, ¿dónde está Abel? Y Caín dijo, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Era su hermano, Caín sabía lo que había hecho. Y hoy en día muchas veces pensamos que no somos guardas de nuestro hermano, pero sí somos guardas de tu amigo, de tu hermano, de tus hijos, y no solamente de gente con un vínculo sanguíneo, sino de las personas que están a nuestro alrededor. Necesitamos ser sensibles. ¿Está aquí conmigo? Amén. Que vaya donde vaya, usted y yo tengamos encendidos este ingrediente de la sensibilidad. Es importante en nuestras vidas. A veces he tomado a la persona que está en el parqueo y cuando he llegado para dejar mi carro allí, a veces la persona se acerca y digo, yo quiero hacer una amistad con esta persona. Entonces era un día caluroso, entonces traje una bebida refrescante para este vigilante. Él estaba sorprendido. Entonces yo traje un refresco para él. Y le dije, por favor, no se moleste, quiero invitarte a un refresco, hace mucho calor. Y él me dijo, gracias, Señor. ¿Cuál es su nombre? Él me dijo su nombre. Entonces ya estaba más abierto, porque la sensibilidad puede hacer que sucedan milagros. Y de pronto llevé el refresco para él y ese día solamente averigüé su nombre. Volví otro día y él estaba allí y él me saludó y me dijo, Señor, a usted no necesito apuntarle la placa, pase de frente. Ya servicio VIP. Entonces me cuadré y ahora sí me acerqué y le pregunté cómo te llamas, o ya sabía su nombre, y le dije, necesitamos hablar. Y él me dijo, sí, ¿puedo hablar contigo brevemente? Y solo hablé con él algunas cuantas palabras. ¿Y sabe qué sucedió? Él había sido una persona que antes había estado en una iglesia, pero que estaba lejos de Dios. Tomé un tiempo para orar por él y le dije, usted debe volver a su relación con Dios. Y él me dijo, gracias, Señor, gracias, esto es un milagro. Nunca hubiese podido hablar con nadie, pero usted me buscó para hablar. Necesitamos ser sensibles. La sensibilidad hace que el poder de Dios se mueva de una forma extraordinaria. ¿Está aquí conmigo? Entonces cuando Jesús llegó,
El pueblo, aunque había dolor en una mujer, pero la otra parte del pueblo era sensible. Y entramos a la recta de lo que sería la parte final de este mensaje, porque mira lo que dice. La ciudad ya era sensible al dolor de las personas, pero ahora viene Jesús entrando. El verso 13 dice al verla. Diga al verlo. Yo no sé cuántos de ustedes saben que Dios te está viendo. Por favor, algunos hemos recibido esta palabra solo para ser asustados. ¿Cuántos hijos hay acá que su mamá le dice: pórtate bien, hijito, ya te estoy dando permiso, hijita, pórtate bien, quiero que sepas que yo no estoy, pero Dios te ve? Y lo hemos recibido como una palabra de alerta, de miedo. Pero esos son nuestros padres. Ese no es Dios. Cuando usted logra mirar la Biblia, usted va a encontrar que Dios no te está viendo para atemorizarte. Él está viendo porque Él tiene cuidado de ti. Porque Él nos ama. Porque Él conoce lo que es mejor para ti. Y la Biblia dice que Jesús decidió mirarla, decidió verla. Jesús dice que al verla tuvo compasión de ella. Y esto me gusta porque cuando Dios nos mira, Él no puede contener su amor. Y esto es lo maravilloso de tener la mirada puesta de parte de Dios en nuestras vidas, porque su mirada no es una mirada de juicio, de dolor sobre ti, es una mirada de compasión, de amor extremo para ti y para mí. Esta es una mirada tan profunda que lo que Dios anhela cada vez que nos mira es no contener su amor, sino más bien derramar su amor sobre ti. Por eso yo siempre hablo con las personas que llegan por primera vez a nuestra reunión. Y si usted está llegando por primera vez a este lugar, de repente es tu segunda, tu tercera vez, quiero decirte algo: presta atención, Dios te está mirando. Y si tú logras prestar atención a lo que Dios está haciendo en tu vida, Él no va a negarte derramar su amor sobre ti. Pero usted tiene que entender que Dios te está mirando no para juzgarte, sino para amarte. Dios no te está mirando para condenarte ahora. Él te está mirando para derramar su amor sobre ti. Porque la Biblia dice que Él nos ama con amor eterno. Porque usted y yo no merecemos el amor de Dios, pero Él nos ama. Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Muchos de nosotros hemos estado haciendo cosas lejos de Dios sin conocer el amor de Dios, sin tener la mirada de Dios, sin saber que alguien nos diga que Él nos está mirando. Y nos está mirando porque Él no va a poder contener su misericordia sobre ti y sobre mí. La Biblia dice que Jesús miró a esta mujer, la miró, Él se detuvo para mirarla. Qué impresionante. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella, tuvo ese amor grandioso sobre ella. Quiero que sepas, Dios está, dice la Biblia, que los ojos de Dios están recorriendo la tierra, buscando un corazón dispuesto para ser usado por Él. Y Dios está mirándote ahora, no para condenarte, sino que Él te ama. Él quiere derramar su amor sobre ti. Lo que yo te digo es bíblico. La Biblia dice en Romanos 5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Cuando sabemos que Dios nos ve con los ojos correctos, entonces van a suceder milagros en nuestra vida. Es puntual lo que Jesús hace en este momento, porque cada vez que Jesús pone su mirada en alguien, Él no puede contener su compasión, su amor. La Biblia habla la historia del hijo pródigo. Dice que su padre todo el tiempo estaba mirando hacia el horizonte, esperando ver a su hijo regresar. Ese es el amor de Dios para nuestras vidas. Él está esperándote. Él está anhelando verte. Apocalipsis dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y cualquiera que oye mi voz y abre esa puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Dios está anhelando mirarte. Dios está anhelando tener tiempos contigo. Porque te tengo que decir algo: no pierdas tu cita con Dios, porque esa cita va a ser extraordinaria. El enemigo va a querer derrotar tu vida, trayendo destrucción para desanimarte y no llegar a tu cita con Dios. Porque el enemigo sabe que si tú llegas a tu cita con Dios, Dios no va a negarte nunca su amor. Porque el enemigo sabe que si tú llegas a tu cita con Dios,
Tú eres un candidato para que el amor de Dios sea derramado en tu corazón. Usted no debe perder su cita con Dios. Él te está mirando no para condenarte, Él te está mirando porque Él quiere derramar su misericordia sobre tu vida, sobre mi vida. La Biblia dice que Jesús miró y tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Lo primero que Él hizo fue decirle: no llores. Pero suena un poco contradictorio, porque ¿cómo no ha de llorar? Su único hijo había muerto. Pero cuando Jesús le estaba diciendo no llores, no le estaba diciendo cállate, tu llanto me incomoda. Le estaba diciendo de cierta forma: aquieta tu llanto, aquieta tu lamento. Jesús se acercó, dice en el verso 14, tocó el féretro y los que llevaban se detuvieron. Y Jesús le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y es que esto es el milagro de Dios. El milagro de Dios estaba en camino a través de Jesús. Pero quien preparó el milagro fue la multitud que era sensible. Hay personas que a veces piensan que no van a haber milagros en su vida, pero en realidad no podrás preparar un buen ambiente para milagros si no te haces sensible a la voz de Dios, si no nos hacemos sensible al dolor ajeno, al dolor de otros. Dios quiere usar tu vida como un canal de bendición para otros. Puede que tú estás saliendo de un problema ahora, pero Dios quiere usar tu vida para bendecir la vida de otras personas, de otras generaciones. Jesús, sabemos la historia, levantó a este joven, lo levantó, lo resucitó. La Biblia dice que estaba muerto y rápidamente en el verso 15 se levantó y comenzó a hablar. ¿Cómo es que algo tan asombroso pudo suceder? Tengo que decirte en esta hora, es que cuando somos sensibles al dolor de otros, es un buen ambiente para ver milagros. Es un buen ambiente para ver cosas asombrosas. Cuando somos sensibles a la voz de Dios. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que hubo un niño llamado Samuel, y él fue muy sensible a la voz de Dios. Él escuchó la voz de Dios. La Biblia dice que Samuel escuchó que alguien le llamaba, y él corrió hacia el sacerdote Elí, y el sacerdote dijo: no, yo no te he llamado. Una de las primeras cosas que hizo a Samuel, el profeta más grande en su momento, fue que él fue sensible a la voz de Dios. Y si hay algo que desata milagros para nuestras vidas, es ser sensible a la voz de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes están aquí siendo sensibles a la voz de Dios. Solo puedo decirte, si eres sensible a la voz de Dios, eres un candidato para ver milagros en tu vida. Pero si yo me endurezco o trato de vivir con falta de perdón, oré esta mañana con muchos de ustedes o que estuvieron en el primer servicio o segundo servicio. No puedes vivir con decepción. Les dije que muchos hoy están decepcionados. Mucha gente vive decepcionada, pero el enemigo ha sido aún mucho más cruel y está poniéndonos decepción en nuestra relación con Dios. Hay gente que vive decepcionada de Dios, y eso es un sentimiento equívoco. Eso no viene de lo verdadero. Satanás es muy malo, está tratando de quebrar tu vida, porque él sabe que si tú vas a una relación con Dios y tú llegas a esa cita, nada podrá detener que el amor de Dios sea derramado en tu corazón y sucedan milagros en tu vida. Esta mujer recibió un milagro porque Jesús la vio. Esta mujer recibió un milagro porque Jesús vio su dolor, y cuando Jesús ve el dolor de las personas, Él también se duele. La Biblia dice que Él también se duele y fue movido a compasión. ¿Qué necesito hacer? ¿Cómo me preparo para un milagro? Ser sensible a la voz de Dios. ¿Y qué es ser sensible a la voz de Dios? Es que si usted tiene que pedir perdón a Dios, hágalo. Número uno, si usted tiene que ponerse a cuentas y pedir perdón a otras personas y perdonar a otras personas, tiene que hacerlo. La sensibilidad prepara la atmósfera para un momento tiempo de milagros en tu vida. A veces pensamos que el milagro vendrá como un rayo. A veces pensamos que el milagro vendrá por el WhatsApp.
El milagro no vendrá así, el milagro vendrá cuando usted y yo nos hacemos sensibles a lo que Dios quiere que hagamos. Y si tenemos que perdonar, perdonar. Y si tenemos que sencillamente escuchar lo que Dios está diciendo a tu corazón, pues tenemos que hacerlo. Conocemos la historia. La Biblia dice, y puntualmente, que el muerto resucitó. Porque cuando Dios empieza algo grande en nuestras vidas, no hay nada que permanezca muerto si Jesús le ha dado vida. La palabra de Dios dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En esta noche me gustaría que nos pongamos de pie y que juntos podamos tomar la decisión de orar para ser sensibles. Número uno, al dolor de los demás, pero también sensibles a lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Te has preguntado por qué estás aquí? ¿Te has preguntado cuál es la razón por la cual estás aquí? Tengo que decirte puntualmente, una de las razones por las cuales estás aquí es porque tu espíritu clama de Dios y Dios quiere derramar su amor en tu vida. De repente en estos días has pasado dificultades que hasta te hicieron dudar de Dios, pero estás aquí. Déjame decirte que Dios está viéndote, no para juzgarte, no para señalarte, sino para derramar de su amor en tu vida, del amor que sobrepasa todo entendimiento. Y yo quiero en esta noche que nos pongamos de acuerdo, porque si tú estás aquí y sabes que Dios está tocando tu corazón, que tú puedas dejar que Dios llene tu vida con su misericordia y con su amor. Y cuando el amor de Dios llega a nuestras vidas, ese amor trae sanidad, restaura, nos ayuda a perdonar a los que nos ofendieron, a los que nos dañaron. La Biblia dice que el amor de Dios se derrama en nuestros corazones cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ahí donde está, si usted está aquí, yo quiero animarte de todo mi corazón, que puede tomar un tiempo. No deje que nada te distraiga. Tome este momento y quiero animarte a que seas sensible a lo que Dios está tocando en tu corazón, a lo que Dios está poniendo en tu corazón. Por favor, cierre su vista conmigo y usted pueda decir: Dios, estoy delante de ti.